Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. Verdad es libertad, la realidad no se fabrica. En la práctica típica el bolsillo grafica que eso es parte del todo y que la economía es política. Humano entiende cuando compara. Información real se mide con la misma vara. Baraja más las cartas que la ampara. Quien te muestra la moneda una sola cara. Y la máscara más cara, la carcajada. Las arcadas más zarpadas, zarparan aguas más claras. Verdad aunque moleste, aunque cueste, aunque reste respeto a aquel cielo celeste. Puedes cambiar el lente, tu derecho excelente es poder reconocerte en una voz diferente. Ya terminó la espera y no hay escape en esta esfera. El destape te espera en la puerta de la heladera. Si el medio no es remedio y solo es escudo, fíjate. Te toman por boludo. Mecanismo y la carnada pica, se mastica. Hoy Cristina relanzó su campaña, las elecciones de medio término, seguramente más importantes de la vuelta a la democracia. Estamos plebiscitando un gobierno que hasta ahora ha generado una suba de los alimentos de hasta el 100%, hecho que generó también que suba por primera vez en 15 años la desnutrición infantil, que vuelva a subir por primera vez en 15 años la mortalidad infantil y al mismo tiempo, claro, generó enormes ganancias para un grupo de productores agropecuarios. Vamos a plebiscitar al gobierno que subió las tarifas hasta un 1000%, haciendo caer de la clase media a millones de personas y generando una enorme ganancia para las empresas energéticas de él y de sus amigos. Vamos a plebiscitar a un gobierno que comenzó a eliminar derechos que se fueron ganando con décadas de democracia, llegando a eliminar las pensiones por discapacidad. Y cuando un juez le dijo que tenía que devolverlas, fue y apeló a ese juez. No quiere que haya más pensiones por discapacidad. Y vamos a plebiscitar a un gobierno que tiene una desaparición forzada por primera vez en democracia. Por primera vez en democracia se sospecha, se piensa que el Estado se llevó a una persona y que el gobierno está encubriendo a quienes se lo llevaron. Ese tipo de plebiscito estamos haciendo. Y hay en la provincia de Buenos Aires, donde se da la batalla que todo el país mira, dos jugadores fuertes. Uno es el gobierno, con todos los medios, con un enorme cerco mediático que le cubre de cualquier cosa que haga. Y del otro lado, Cristina, prácticamente sola, prácticamente sin ningún medio que la cuide o que trate de mostrar la Cristina que hizo el gobierno que hizo. No. Los medios muestran a una Cristina puta, yegua y ladrona, algo así dijo, y montonera. Bueno, así en esos términos está dada esta elección. Y no nos jugamos solo lo que pasó, porque lo que pasó, pasó. Nos jugamos el ajuste que viene. Podés ver en cualquier diario que va a subir la electricidad, que va a subir el gas, que va a subir el agua, todo en noviembre, que va a subir la nafta, todo eso, además de que le sale más caro a vos, le sale más caro a las empresas que van a subir el precio de todos los que producen y además, y me parece que ese es el tema, junto con Maldonado, que se metió en el medio de la campaña, el gobierno ya ha dicho que va a llevar adelante una reforma laboral que quizás llegue a ser similar a la de Brasil, que es volver 70, 80 años atrás, es perder los derechos laborales. Eso nada más y nada menos está en juego y hoy se lanzó el último tramo de la campaña y hoy Cristina habló, entre otras cosas, de esa reforma laboral. Escúchala. Si anuncian en los diarios, uno puede leer y escuchar que es necesario copiar la reforma laboral precarizadora y flexibilizadora de Brasil. Ahora vienen por la precarización. La precarización que es algo más que malas condiciones de trabajo. La precarización es algo más que un mal salario. La precarización es el temor, es el miedo, la inseguridad permanente de que te pueden sacar el trabajo y entonces aceptás cualquier condición que te pongan. Vivir permanentemente con la espada de Damocles sobre tu cabeza de que te podés quedar sin trabajo, de que te pueden echar. Eso es disciplinador en la sociedad. Esto es lo que está poniendo Cristina en el medio de la campaña y lo que seguramente va a generar agenda, la precarización laboral, una nueva ley laboral en Argentina que haga que ya no tengas ese tope de 8 horas diarias y que puedas por ahí trabajar hasta 12 horas, que ponga en cuestión temas como la indemnización, que de ahora en más
surgiría de un ahorro tuyo, ¿sí? Todos los meses te descontarían una plata para que si alguna vez te echan, vos mismo te pagues la indemnización, o que pone en cuestión la estabilidad de las vacaciones, o el aguinaldo, o cosas conseguidas hace 70 años o más. Esa reforma laboral es la que está en el medio de la discusión hoy, y por lo que varios gremialistas de primer nivel están diciendo que van a apoyar a Cristina, y te lo voy a mostrar dentro de un rato. Habló también, claramente va a estar en el centro de la campaña, en tanto y en cuanto pueda marcar agenda. Cristina empezó a marcarla nuevamente desde el reportaje del otro día, el tema del ajuste, el ajuste que viene. Hay momentos, sobre todo ahora en esta elección parlamentaria y con todo lo que estamos viviendo, que es necesario deponer diferencias. ¿Saben por qué? Porque si hasta ahora tuvimos una primera fase del ajuste, se viene después de las elecciones de octubre el gran ajuste. Y lo saben todos y todas. Lo saben dirigentes oficialistas, dirigentes opositores, porque además se anuncian en los diarios. Uno puede leer y escuchar que es necesario copiar la reforma laboral precarizadora y flexibilizadora de Brasil. También se lee que, y se sabe además, que todos los aumentos de luz, de gas, de agua, fueron pospuestos para después de octubre. Hoy en este acto, Cristina Fernández te recordaba algo que está en los diarios todos los días. Te decía, mirá que te dividieron la factura de gas en 4 veces para que no la sientas, pero no puede ser que una factura de gas la tenga que pagar en cuotas, porque el mes que viene la otra. Y en noviembre va a venir el aumento de gas, de la luz, del agua, de las naftas, y te lo están avisando, eso estás plebiscitando. Y la verdad que ahora ya es bastante fácil hacer un análisis, y por eso empiezan a aparecer los sindicalistas a decir a quién hay que votar. Porque antes de las PASO uno podría decir, bueno, la verdad es que si uno quiere oponerse, hay un montón de opciones. Hoy la elección dejó de tal manera las cosas que hay una sola opción para que salga en los diarios, perdió Cambiemos. Para que alguien diga, hay que poner un límite a Cambiemos, para que alguien pueda frenar este ajuste. Y la verdad es que la única que aparece hoy, haciendo esa presión, teniendo alguna posibilidad de ganarle, es Cristina. Y la que pone estos temas en agenda, dentro de un rato te voy a mostrar, hoy Cristina dijo, esto que estamos viviendo en Argentina no es democracia. Bueno, al fin alguien se atreve a decirlo. No se puede llamar democracia a todo. Hoy Cristina lo dijo. Hoy Cristina dijo que no puede ser que tener un trabajo sea un privilegio en Argentina. Escuchalo. Y donde trabajar no sea un privilegio, sino un derecho. No podemos volver a la Argentina donde los que tienen trabajo son privilegiados. El trabajo es un derecho de todos y de todas. Claro, durante muchos años tener trabajo era un privilegio en Argentina, desde los 90. Y ahora nos habíamos acostumbrado, y el problema era si pagábamos impuestos a las ganancias o no pagábamos impuestos a las ganancias. Pero ahora, este ajuste que viene con cambio cultural, te quiere decir que en realidad tener un trabajo en blanco o tener una changa es lo mismo. O hasta te aplaude si tenés una changa. Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, tuiteó y después lo borró porque alguien le dijo, esto que hiciste es una barbaridad, o porque la estaban matando en Twitter. Tuiteó. Escuchá cuando lo cuenta Cristina. Ayer publicitaron algunas fotos increíbles, como poniendo ejemplo de gente que ha caído del aparato productivo y está haciendo una parrilla en la puerta de su casa, pobre, para subsistir. ¿Cómo una fuerza política puede poner esto como ejemplo para el resto de los argentinos si la obligación de todo gobierno es generar trabajo bueno, seguro y asalariado?
en relación de dependencia o con capacidad de generar pequeñas empresas. Increíble. La verdad es que ningún otro partido, hay que decirlo, ni Cristina, ni Massa, ni Randazzo, propone esto que propone Cambiemos. Quiero que veas este tuit de la ministra de Desarrollo Social, de una de las ministras preferidas de Mauricio Macri. Ahí está, dice, Juan, ellos le llaman por su nombre a cualquiera, Juan armó esta parrilla en la puerta de su casa para los obreros de la zona. Así ellos almuerzan y él se gana una changa. A ver, está festejando este empleo precario, este pobre hombre que tuvo que poner una parrillita en la casa para ganarse el mango. Está festejando además un empleo en negro, sin obra social, sin jubilación. Obviamente, si hubiera llegado a la policía se lo llevaba preso, ¿no? Como pasa muchas veces cuando alguien vende algo en la calle. Obviamente no tiene ningún permiso, obviamente no te da una factura. Es decir, ¿qué es lo que están festejando? ¿Cuál es el proyecto de Cambiemos puesto por una ministra, una de las ministras más queridas, que quiere que sea candidata en 2019, que podría ser candidata a vicepresidenta? Carolina Steiner tuiteó hoy, festejó que un hombre ponga una parrillita precaria en la puerta de la casa, para vender un cacho de asado y ganarse un manguito para llevar la comida a su casa. ¿Este es el reemplazo del trabajo decente? ¿Esto va a reemplazar los empleados que están despidiendo las automotrices? ¿Esto va a reemplazar lo que están despidiendo PepsiCo? ¿Lo que están reemplazando los textiles? ¿Poniendo una parrillita en la puerta de tu casa? ¿Este es el emprendedor Cambiemos? ¿Este es el futuro? ¿Este es el cambio que nos proponen? Bueno, eso es lo que estamos plebiscitando ahora. Lo borró Carolina Stanley después, pero obviamente hay miles de capturas de lo que dijo. Y siguió hablando hoy Cristina del modelo. Vamos a escuchar otra parte. Es simple. Y esto no es soberbia ni arrogancia, es simplemente el resultado del 13 de agosto. Donde la gente claramente posicionó a unos y a otros, saldando discusiones estériles y dándonos la razón en algo. En que era mucho más importante, y es mucho más importante en estos momentos, más que discutir entre aquellos que pensamos igual y podemos tener algunas diferencias, que lo más importante en este momento, amigos, compatriotas, compañeros, es construir lo que la sociedad está demandando, una oposición seria, firme y concreta frente a un modelo que desde Arsenal hasta aquí ha agravado las cosas. Hay dos modelos totalmente distintos. Y mirá, que por más que digan, me pasé los últimos 2 años de Cristina criticando a Moreno, a Kicillof y todos los errores que cometían, pero claramente no tenían un modelo de hacer un asadito en la puerta de tu casa. Son dos modelos antagónicos. Cristina se refirió a la carta que escribió el otro día, ¿sí?, que algunos se tomaron en chiste por acá, y a las respuestas que tuvo esa carta, porque inmediatamente empezó a tener respuestas de los principales referentes del sindicalismo argentino que no se quieren suicidar. Vamos a escucharla y después te voy a mostrar todos los apoyos que está recogiendo en el sindicalismo argentino el voto de Unidad Ciudadana para no comerse una reforma laboral que termine con los sindicatos y los derechos laborales. Escuchala cuando habla de ese tema. Que desde Arsenal hasta aquí ha agravado las cosas. Miren, por eso fue la razón que escribí esa carta, que no era para los dirigentes, era para los electores y las electoras de la oposición en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que estoy contenta porque esa carta disparó discusiones y disparó también reflexiones de dirigentes que por allí no están en nuestro espacio. Es más,
dirigentes, compañeros de sindicatos que han tenido una visión crítica, pero que yo les agradezco la reflexión frente al severo y serio momento que atraviesa la Argentina. La respuesta a esta carta de Cristina y a varias charlas que viene teniendo fue que varios popes sindicales que han estado en contra de Cristina, que son críticos de Cristina, claramente, y lo deben seguir siendo, se dan cuenta que en este momento hay que elegir. Que en este momento hay que elegir y que lo que está del otro lado es lo que se viene cargando los derechos de los trabajadores, es lo que viene cargándose a la clase media, que es muy fuerte, y entonces eligen. Entonces la respuesta a esta carta fue, por ejemplo, uno de los triunviros de la CGT, Héctor Daer, que hasta hace poco estaba con Massa. Fíjate, escúchalo. Pretendemos que el peronismo se unifique con sin vetos y se unifique sin imposiciones y que volvamos a tener el debate político que nos enriquezca, ¿no? ¿Por quién vas a hinchar en octubre? Por el peronismo, no tengas duda. ¿Y dónde está representado el peronismo hoy? Por un lado está Unidad Ciudadana y por el otro lado está el Flaco Randazzo. Te lo pongo de modo. ¿Vas a hinchar por el que le haga más fuerza al gobierno? Sí, no tengas duda. Claro. No tengas duda. Claro. Es como cuesta, ¿no? Soy secretario general de un gremio que es pluralista y amplio. La entrevista es de Iván Jabrowski, ¿sí? Que sabe qué piensa, sabe que le cuesta decirlo a Daer, porque ha sido un opositor a Cristina, pero sabe que Daer no es tonto, no come vidrio y que sabe de qué lado estar. Por eso termina diciendo que va a votar a quien le haga más fuerza. De manera similar habló Smith, dijo algo muy parecido y se van sumando los apoyos. Escúchalo, habló ayer Smith. Muchas veces nuestras divisiones nos han llevado a la derrota y muchas veces no hemos logrado asumir que no podemos repetir esa experiencia. Porque lo que estamos enfrentando no es igual que en los 90, es mucho más tramposo, es mucho más sutil. Y por eso han terminado seduciendo y engañando a gran parte del pueblo argentino. Aquí se habló de octubre, compañeros y compañeras. Y yo soy un hombre muy crítico de la administración anterior. Pero de verdad, si me tocaría votar en la provincia de Buenos Aires, no tendría duda de ejercer un voto opositor sobre un trazado económico que definitivamente no lo tiene en cuenta. Yo voto en Santa Fe, y en Santa Fe hubo interno en el peronismo. El compañero que resultó ganador es un compañero con el que yo no comparto la visión del país, pero yo voy a votar el peronismo, porque yo soy peronista. Eso es lo que despierta la carta y eso es lo que despierta en personas que por ahí también tienen miedo de que los medios los acosen, pero ¿sabes qué? Tienen un mejor sentido de supervivencia y saben que van por ellos, que van por los convenios laborales, que van por los derechos laborales, ¿sí? Y entonces terminan diciendo, yo, mi sindicato, mis delegados, mis trabajadores, porque sé que están hablando con los trabajadores, vamos a votar por quien le haga más oposición, vamos a votar por Cristina. Y acá está, en esta nota de El Destape, otro dirigente clave abandonó a Randazzo y apoyó a Cristina Kirchner. El sindicalista de la Unión Metalúrgica, Antonio Caló, reiteró su apoyo a la candidatura de Florencio Randazzo del Espacio Cumplir y se sumó al pedido de Héctor Daer, quien en las últimas horas se manifestó en favor de la ganadora de las elecciones primarias, Cristina Kirchner. Lo quiero mucho al flaco Randazzo, pero quiero que Jorge Tayana sea senador. Es decir, está en juego que los diarios digan, que el poder económico lea, que el poder judicial lea, que el mundo lea, que Cambiemos perdió en la provincia de Buenos Aires. Y está en juego también, ¿quién va a ser senador? Y de eso hablo Cristina también. A ver, ponelo. Dentro de 35 días, el 22 de octubre, se eligen dos cosas. Una, si el tercer
senador de la provincia va a ser Jorge Tayana o Gladys González. Y siguió recogiendo apoyos, en este caso el senador, el ex gobernador de San Juan, Gioja, que directamente escribe otra carta en donde dice que hay que votar Unidad Ciudadana. A ver, ¿por qué va a haber polarización acá? Porque hay mucho en juego, ¿lo tenés o es un tape? ¿Es un tape? A ver, escuchémoslo a Gioja. El verdadero enemigo no está dentro del peronismo, que el verdadero enemigo es la pobreza, es la marginación, es la falta de trabajo, es la angustia por los que no tienen trabajo y la angustia de los que tienen miedo de perder lo que lo tienen, ¿no? Es todas estas amenazas permanentes de más ajustes, de más tarifas, de nuevo régimen previsional, que significa ajuste, por supuesto. Quienes somos parte de la oposición, a quienes el pueblo puso como principales opositores, son los que hay que votar, ¿no? Y además los peronistas estamos convencidos que entre una desconocida para nosotros, como es una señora González, y un compañero peronista como Jorge Tayana, no hay ninguna duda que hay que votar con la boleta de Unidad Ciudadana, ¿no? Esto por si queda alguna duda y por ahí alguien no entiende desde su casa cuando dicen Tayana, la cosa es así, el que salga primero mete 2 senadores. El que salga segundo mete 1 senador y el resto no mete ninguno. Entonces, cuando se dice quiero que entre Tayana, es porque uno dice, bueno, Cristina y Esteban Burri van a entrar. El que gane mete a su segundo. Si gana Cristina, entra Tayana. A eso se refiere Gioja y ese es otro de los apoyos. Seguramente va a haber más definiciones en los próximos días de gente que está diciendo, no, pará, no le podemos dar un voto en blanco. Si gana Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, entonces va por todo. Entonces no te extrañe que venga una ley de precarización laboral a la brasileña, si nosotros los argentinos le estamos diciendo que sí. Ahí aparecen esas voces como contestación a la carta de Cristina. En un mundo, digo, acá hace 2 años hablábamos si había que sacar el impuesto a las ganancias o había que subir la alícuota o había que bajarla. Hablábamos de satélites como el ARSAT. El otro día Mauricio Macri fue a inaugurar un comedor para que vaya la gente que no tiene para morfar. Esa es la diferencia fuerte. Y de algo así habló Cristina. Escuchad. Y además, vemos el crecimiento exponencial de una deuda externa que al 10 de diciembre, desde el 10 de diciembre a esta fecha, ha crecido a una razón de 164 millones de dólares por día. 6.800.000 dólares por hora. O sea, si acá llevan 2 horas, ya debemos 13.600.000 más, o un poco más todavía. 114.000 dólares por minuto. Podríamos haber hecho 461 satélites ARSAT 3. Podríamos haber hecho 1.060 escuelas públicas. Y podría seguir. Cristina habló de algo, de un enemigo silencioso, que es la deuda, que vos no te enterás en este momento, pero que sin embargo los intereses de esa deuda hay que pagarlo con la plata del Estado. Entonces después le quitan las pensiones a los discapacitados para pagar la deuda, ¿sí? Y ahí se empezó a meter en el tema, que por ahí es lo que más cambió desde la elección anterior hasta ahora, y es la grieta y el miedo. Es tratar de que vos no protestes más, es tratar de que vos te la aguantes, ¿sí? Es meter miedo, que me parece que es la principal palabra de los últimos 30 días. La que el gobierno está tratando de impulsar con todos los medios que lo apoyan. Y sobre ese tema habló Cristina hoy también. La grieta que tanto preocupa a algunos es la grieta social, económica y de derechos que se está produciendo. Y es allí donde debemos estar y dialogar en público, sin prejuicios ni preconceptos,
porque no se puede seguir estigmatizando al que piensa diferente, porque no se puede considerar enemigo a quien cree que los trabajadores tienen que tener sus derechos, porque no se puede pensar que es un mafioso el que defiende el derecho a manifestarse, a pensar, a asociarse. No quiero vivir en un país donde la gente tenga miedo de salir a la calle. No tengo ni quiero volver a vivir en un país donde la gente vea al personal uniformado de seguridad como enemigos y no como servidores públicos. Quiero volver a vivir en un país. Quiero volver a vivir en un país. Quiero volver a vivir en un país donde democracia no sea solamente un ejercicio discursivo. A ver, se refería, claro, a la represión en la plaza y también se refería a los allanamientos en Córdoba, a los aprietes en Rosario, a los aprietes a los universitarios, a los profesores que hablan de Maldonado, a ese miedo y a esa represión a la protesta que va junto. No hay forma de hacer un ajuste sin represión. ¿Sí? En Argentina la gente sale a la calle cuando vos la ajustás. En Argentina la gente, cuando no tiene para morfar, sale a la calle. Cuando hay un desaparecido, sale a la calle. Entonces, esa represión va a venir junto en noviembre con el ajuste. No hay ninguna duda de eso. No hay ninguna duda. Y después de eso se refirió a Maldonado. Escuchalo. Siempre hay una regla, piénsenlo bien. Cada vez que se precariza la economía, cada vez que se precariza el trabajo, cada vez que se precariza el bolsillo, se comienzan después a precarizar las libertades, los derechos, la garantía y las seguridades ciudadanas para poder vivir en un país donde uno puede expresarse libremente y sin temores. Por eso, hoy tenemos que volver a preguntar ¿dónde está un ciudadano que no aparece? La verdad que lo que estamos viviendo y que sería bueno que ante un hecho tan conmocionante, yo he sido presidenta durante 8 años y cuando ha habido hechos conmocionantes le he hablado a la ciudadanía porque un presidente además es por sobre todas las cosas la voz que todos los ciudadanos esperamos, no importa si lo votamos o no lo votamos, es el presidente y esperamos su voz sobre un hecho que conmociona y conmueve a la sociedad. Eso también es ser republicano y democrático. Y termina hablando de algo que forma parte de la campaña, que es la persecución judicial. ¿Qué es la persecución judicial? Que estuvo presente el otro día en el reportaje que le hizo Novarecio, que empezó todos los primeros minutos haciendo ficción. Haciendo ficción. La denuncia de Nisman es ficción. Ya fue desechada por 7 jueces. Es algo que es una medida del Poder Ejecutivo que además pasó por el Poder Legislativo y fue aprobada. Y eso es parte de la persecución. Y eso va a estar en la campaña presente. Es decir, van a tratar de que vos no elijas entre un modelo económico u otro, sino entre a ver quién es más ladrón. O en el reportaje de Novarecio vos escuchaste una sola palabra sobre economía, o sobre lo social, o sobre la pobreza. No quieren hablar de eso. Hay una persecución y por primera vez un político lo dice. Mira, esto no es democracia. Empecemos a decirlo. No es dictadura tampoco. Bueno, busquemos otra palabra. Lo dijo Cristina, escuchalo. Las autoridades políticas de un país sueltan la mano de las fuerzas de seguridad o dan mensajes para abajo que se traducen en meter preso a un pibe porque escribió un Twitter un mes.
meter presa a una mujer que estaba internada en una clínica mental cuando es inimputable. Acusar, como vimos también, de un hecho lamentable que sucedió en una empresa, y la acusación aparentemente es y muestran que le gustaba el Indio Solario porque tenía una foto en el Facebook. Cuando te empiezan a mirar en los Facebook para ver qué pensás, cuando te empiezan a mirar el Twitter, ¿sabés qué? Me hacen acordar los que te agarraban la agenda en los allanamientos para ver a quiénes podían agarrar. No es democracia, no es democracia. Es precarización de los derechos, es precarización de las libertades, es democracia precarizada. Yo no quiero ni trabajo precarizado, ni democracia precarizada tampoco. Y eso tiene que estar en el debate, ¿no? ¿Cuál es el debate? ¿O vos crees que no tiene nada que ver el hecho de que a vos no te alcanza la guita con que necesitas lo que Cristina llamó una democracia precarizada? ¿O no deberíamos debatirlo eso? Esto que vivimos no es una dictadura, ¿ok? ¿Y es una democracia? ¿En serio? ¿En serio en la democracia hay 99 canales y medio a favor del gobierno? No lo sabía yo. ¿En serio el Grupo Clarín te avisa antes cuando va a salir el resultado de un análisis de gendarmería? ¿Eso es democracia? ¿Seguro? En el reportaje que se le hizo el otro día, que fue un interrogatorio, ahí tenés algunas de las repercusiones. Entrevista de Cristina con Novarecio, 118 minutos duró la entrevista, fue TT Nacional, Cristina en vivo, 1 millón de visualizaciones, casi 1 millón de visualizaciones en vivo, casi 13 puntos de rating en la cadena nacional natural que se armó. Y me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. En mi gobierno, en mi gobierno había profundísima libertad. Toda la libertad que no hay en este gobierno, que persigue a la gente, que mete presos a uno porque un chico estuvo preso por un Twitter 1 mes, Luis, en este gobierno, 1 mes preso por un Twitter. Y en un país donde la gente no pueda pintar una pared, yo no quiero vivir. Otra de las cosas que se plantearon, los primeros 15 minutos, Cristina fue acusada de traición a la patria. Una acusación que solo recibió Perón, que en realidad, según la ley, solo puede existir en caso de guerra, por la denuncia de Nisman. La denuncia de Nisman que ya 7 jueces desecharon, que es un proyecto de ley que pasó por el Congreso. La denuncia dice que nosotros levantábamos las cédulas rojas, que es algo así como decir, bueno, que la Interpol no busque más a los iraníes. Y eso no existió. De hecho, la misma Interpol llamó y dijo, che, miren que nunca nos pidieron eso. Y hubo 15 minutos de eso. De eso. Escuchalo. Por eso creo que el delito de traición a la patria que se le imputa puede, al menos admite el análisis. ¿Va a declarar cuando...? ¿Vos me estás hablando en serio, Luis, que te parece que es que el delito de traición a la patria? No, digamos, no metafóricamente, como dice el Código Penal. El artículo 214 del Código Penal. Estamos muy abogados, quiero decirle, doctora. No, el artículo 214 dice que si yo... Perdón, Luis. Es aprobado por el Congreso de la Nación, diputados y senadores. Es un acto no judiciable, no es un acto de guerra. Yo entiendo que quieran forzar las cosas. Realmente me parece un disparate. Te digo la verdad. Yo ya hice el pedido. Yo sí quiero entrevistarlo a Mauricio Macri. Y se lo pido formalmente. Si va a haber un diálogo, bueno, Cristina le dio un reportaje a Novarecio. Yo le pido un reportaje para este programa que es de mayor audiencia en señales de noticias del país. ¿Sí? Que me dé un reportaje que podamos hablar de todo. Le puedo asegurar que yo estoy muy en desacuerdo con todo lo que dice. Estoy muy en desacuerdo con todo lo que hace Mauricio Macri. Jamás se me ocurriría acusarlo de traición a la patria. Jamás se me ocurriría acusarlo, Macri, de haber mandado matar a Maldonado. No. Yo quiero hacerle un reportaje, presidente, para hablar de por qué tenemos una tasa de casi el 30%, tenemos timba financiera de nuevo, y entonces conviene más poner la plata en timba financiera que producir.
Yo quiero preguntarle para que me explique por qué nos estamos endeudando de nuevo si ya sabemos cómo terminamos. Yo quiero que me explique por qué con lo que nos costó desarrollar un poco la industria, un poco, la estamos destruyendo de nuevo. Yo quiero que me explique cómo puede ser que un gobierno genere por devaluación y eliminación de retenciones un aumento de los alimentos del 100%. Yo quiero saber por qué cuando elegimos hacer un ajuste, elegimos sacarle los medicamentos a nuestros jubilados. Yo quiero que me conteste por qué le quitó las pensiones a los discapacitados y por qué ahora que un juez le ordenó volver a dárselas, porque es un derecho, usted apeló para no dárselas. Yo quiero saber esas cosas, presidente. No es tan difícil. Ya he entrevistado a varios de sus ministros. Con total respeto. Empecemos a hablar todos. Cristina debió haber hablado mucho antes. Y Cristina debió haber dado más reportajes y menos cadena nacional. Bueno, hágalo usted. Si realmente quiere el diálogo, yo quiero hacerle un reportaje, Macri. Ya se lo dije a Jorge Greco, el secretario de Medios. Se lo dije a su vocero. Yo quiero hacerle un reportaje. Y quiero hablar de esas cosas. Ni siquiera le voy a preguntar por los beneficios económicos que están obteniendo sus empresas, porque lo que me importa es que el que va a laburar todos los días pueda traer la comida a su casa, y lo que me importa es que tengamos un plan de desarrollo y no un plan de endeudamiento. ¿Sí? Y le voy a preguntar, y no voy a hacer un debate como Novarecio, y no voy a discutir con usted, porque un reportaje es que yo le pregunto y usted contesta. Solo que le voy a preguntar cosas que hasta ahora no le han preguntado. Y de última, si alguna cosa me parece que la gente no la entendió, bueno, le repreguntaré. Y usted contesta lo que quiere, pero por lo menos que alguien le pregunte de una vez. ¿Por qué, después de 15 años, volvió a aumentar la desnutrición infantil? ¿Por qué, después de 15 años, volvió a aumentar en la ciudad de Buenos Aires, según el índice de Rodríguez Larreta, la mortalidad infantil? Eso quiero que me conteste. ¿Por qué volvimos a tener un desempleo del 17% en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires? Esas cosas le quiero preguntar, Macri. Ya está, Cristina le dio el reportaje a Novarecio. Bueno, yo se lo pido, como el conductor de uno de los pocos programas que es crítico hacia usted, ¿sí?, que me otorgue un reportaje. Eso nada más, para preguntarle esas cosas. Mire, tiene tiempo para estudiárselas. Ahí cierro. Eso quiero que me explique. Eso quiero que me explique. Quiero que me explique por qué generó millones de pobres. Quiero que me explique qué es la pesada herencia. ¿Qué es eso de la pesada herencia? ¿Cómo? Si encontró el país más desendeudado de los últimos 40 años, ¿cuál es la pesada herencia? Porque nadie lo explica. No sé cuál es la pesada herencia. Con que haya aumentado un chico la mortalidad infantil, usted ya me tendría que dar explicaciones. Y según la misma ciudad de Buenos Aires, murieron 36 chicos más en 2016 que en 2015. Quiero que me explique por qué abren las importaciones si hay menos consumo, si sabe que así va a destruir empleo. Debe haber una explicación, no sé. Y si me la da, listo, ya está. Quiero que usted demuestre que no hay un cerco informativo en Argentina. Quiero que usted demuestre que en realidad hay diálogo. Quiero que usted demuestre que vino a mejorar la democracia. Quiero que demuestre que eso que se suponía que iba a ser mejor, porque todo lo otro aparentemente no lo hizo mejor. La inflación del año pasado fue el 41% y la de esta, dicen sus consultores, que va a ser el 24%. La misma que dejó Kicillof. Entonces vino a traer otras cosas. Bueno, venga a traer la posibilidad de que yo le pueda hacer un reportaje. Eso le pido, formalmente. Quiero hacerle un reportaje, presidente. Vamos a hablar de los medios, que claramente son un factor fundamental en esta elección. Y ahí está nuestra especialista. ¿Cómo le va? ¿Eh? ¿Te tenés fe, digo? ¿Con Macri? Sí. Pero lo importante es lo que diga él. No, digo, si te tenés fe, que te la va a dar. Yo creo que sí, es un hombre muy democrático. No me llevas a mí, ¿no? No. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de los medios, Roberto, pero antes de reírnos de los nuestros, vamos a tranquilizarnos y saber que siempre los de afuera son peores. De esta manera vamos a arrancar esta columna hablando de una noticia que salió esta semana en un medio internacional, precisamente en los Estados Unidos, que se hizo eco del huracán Irma, que estuvo arrasando ahí en la zona de la Florida, y los medios destacan esta noticia. La policía...
La policía de Florida advierte a los residentes que no le deben disparar al huracán Irma, puesto que las balas no detendrán la tormenta. Y uno piensa que, bueno, peor que lo que hay acá no puede haber. Bueno, allá hace falta aclararle a la gente que no salga a dispararle a los huracanes. Así que imagínate, yo no sé si esto es el primer mundo, pero no tenemos nada que envidiar. ¿Sabes que me hace sentir muy bien esto? No, por eso me gustaba arrancar de esta manera, para saber que, bueno, de acá para arriba, ¿no? Bueno, y ahora sí, venimos un poquito acá, cruzamos para este lado y vamos a hablar del estereotipo de la semana. Hubo una cuestión muy importante que tuvo que ver con un sobrebomba en Indra, la empresa que está a cargo del escrutinio, y un perfil muy interesante que tiene que ver con algo similar a un terrorista, que en realidad no es un terrorista, pero es un kirchnerista, que es algo bastante parecido. El diario Clarín, el 13 de septiembre, puso los posteos kirchneristas del detenido por el sobrebomba a Indra. ¿Qué será un posteo kirchnerista? Por ahí es un flyer tuyo, Roberto, de una frase tuya, o vayas a ver una foto de Cristina. Mariano Fresco, de 30 años, está acusado por la explosión en la oficina de la empresa en Puerto Madero, donde resultaron heridas 2 personas. Uno dice, bueno, ya con ser kirchnerista debería alcanzar. Sí. No, pero fíjate que el pobre Mariano Fresco además reúne otras cualidades que son quizás tan graves como ser kirchnerista, y nosotros las pudimos leer en el diario Infobae. No sé si lo tenemos por ahí la noticia, que agrega que Mariano Fresco, además de kirchnerista, es hincha de Chacarita. Uno, la verdad, no quiere ser prejuicioso, pero kirchnerista y funebrero es un poco, viste, qué sé yo. Y además agrega algo más Infobae, que también está en perfil, me parece, Mariano, si no me equivoco, en la siguiente noticia, y es que Mariano Fresco no solo es kirchnerista, hincha de Chacarita, sino que además es fanático de Los Redondos. Así que, imagínate, el tipo de lo peor. ¿Qué posibilidad de inocencia tiene un hombre como este? No, ninguna. Perfecto, es un estereotipo malo. En el otro extremo tenemos un estereotipo bueno, que también tuvimos esta semana un estereotipo bueno, por supuesto que no era ni kirchnerista, ni fanático de Los Redondos, ni hincha de Chacarita, sino que era la primera dama de la República Argentina, pero realmente, ¿cómo definirlo? Bueno, no lo voy a definir yo. Hippie chic. Se durmió una siesta hippie chic, Juliana Aguada. Ahí está, la siesta hippie chic en el pasto de Juliana Aguada. Pescaron, se ve que era todo muy casual, pescaron a la primera dama en medio de un impas en el campo durante la visita de Macri a Santiago del Estero, y se pegó una siesta hippie chic. ¿Qué es? Decime qué es, por Dios. Es boca abajo. Creo, no sé. No tuve tiempo de investigarlo, pero bueno. Buenas noticias. Pero vos, decime, esto es bueno y lo anterior era malo. Claro, eso es lo más importante. Después bueno, desagregado, malo, bueno o malo. Bueno o malo. Ahí está. Hablando de bueno, vamos a dar un par de buenas noticias, porque no todo es malo en la República Argentina. Tuvimos varias cosas de que alegrarnos. Un golpe al narcotráfico. Esta semana cayó la narcopaloma mensajera que metía drogas en una cárcel de La Pampa. No será el Chapo Guzmán, pero por algo se arranca. En una pequeña mochila llevaba pastillas, marihuana y hasta un pendrive. Vaya a saber uno qué tenía ese pendrive, ¿no? Quizás tenía programas de Roberto Navarro. Según fuentes del Servicio Penitenciario Federal, la maniobra ya había sido detectada y era investigada hasta que ayer se dio la captura del animal. Así que, Patricia Bullrich, felicitaciones, atrapaste a la narcopaloma. Ya tenés algo de qué jactarte en la próxima reunión de la DEA. Pero no es la única buena noticia que tuvimos esta semana, porque estuvo el presidente inaugurando, ¿qué dirás vos? ¿Una fábrica, un puente, un hospital, una escuela? No. Estuvo inaugurando un comedor. No. Que es mucho más que eso, porque este edificio es un hogar. Hoy empezamos con esto, seguiremos con un centro de primera infancia y después seguiremos pidiendo más para seguir creciendo. Donde hay un hombre trabajando, hay una familia que come todos los días. Y ese es lo que yo deseo, que las familias tengan trabajo. En un rato vamos a bailar chacarera y vamos a cantar también, ¿no? Ahí se escuchaba claramente el grito: queremos resignar salario para atraer inversiones, que clamaban ahí las personas que estaban con Macri. Él fue a inaugurar un comedor. Un comedor. Justamente un comedor. se le reclamaba laburo. Exactamente. Y no comida.
Ya van a llegar las fábricas, Roberto, tenés que tener paciencia, hay que darle tiempo. Otra buena noticia la dio esta semana la ministra de Desarrollo Social, no fue a través de un medio, sino a través de Twitter. Tuiteó lo siguiente la ministra Carolina Stanley, una foto de un hombre que montó un chulengo en la puerta de la casa y dice: Juan armó esta parrilla en la puerta de su casa para los obreros de la zona. Así ellos almuerzan y él se gana una changa. Este es el modelo de país. Prometieron iPhones y tenemos finalmente parrillas en la puerta de la casa para los obreros de la zona. Todos ganan, viste que está bueno. Porque... yo creo que ella reconoció su error porque lo borró después. Lo borró. El tuit, sí. Mirá no vos. el estado del parrillero, pero el tuit ya hay gente que hace tuit y los deja y son peores que esto. No, sí, por supuesto. No, por supuesto. Sí, yo la verdad que la gente que borra los tweets se lo reconozco. Ahí está. Otra buena noticia es que siguió avanzando la investigación del gobierno con todo lo vinculado con los mapuches. Están desviando un poco el foco de la investigación, pero ya sabemos que Jones Walla fue flogger. Qué sé yo, si esto sirve, si aporta algún dato relevante, no sé, las fotos son excelentes. Facundo Jones Walla está preso en la unidad 14 de Esquel, mientras tanto su hermano Fernando lidera la RAM. Ahora se supo... cambia todo esto? No, bueno, claro, es un giro total. Se supo un aspecto desconocido de Fernando Jones Walla, su pasado flogger. Sí, bueno, es fuerte. Bien. Es fuerte. Es fuerte. ¿Qué flogger? Floggers, bueno, era una... Ya no existen más, por supuesto, ahora se convirtieron en mapuches asesinos, aparentemente, según TN. Era una tribu urbana que escuchaban música electrónica, se peinaban con un flequillo así muy frondoso, chupines de colores y remeras coloridas. Tuve un pasado medio flogger yo también, Roberto. Así que quizás en algún futuro me convierta... para cualquier... Claro, bueno, por eso yo te digo, yo era flogger, así que por ahí en algún momento sea líder de la RAM. En otro orden de cosas, Silvia Mercado también dio una buena noticia que tiene que ver con... justamente las desapariciones forzadas. El gobierno fue felicitado por la titular del comité contra las desapariciones forzadas, nos dijo Silvia Mercado. Yo no tengo por qué no creerle a Silvia Mercado realmente. No. El subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos, Brian Shapira, se acercó a las autoridades para reiterar el apoyo del gobierno a las tareas del comité, y ahí fue cuando Suela Yanina, presidente de la SED, le transmitió las felicitaciones. Así que una buena noticia teníamos hasta el 15 de septiembre. ¿Qué pasa? El 16 le fueron a preguntar a esta mujer si efectivamente felicitó al gobierno de Mauricio Macri. Y pone palos en la rueda, la guacha. ¡No! ¿Qué? A ver. Sí. Eso es sencillamente mentira, le dice. El SED actuará en consecuencia. Gracias por mencionarlo. Así que Silvia Mercado le generó un quilombo al gobierno de Macri como si le faltaran, ¿no es cierto? Así que Silvia, no sé quién te está pasando ahí la información. ¿Cómo se le ocurre que lo van a felicitar? Bueno, es muy creativa. Hablando de creatividad, esta semana también se dio... Pero la que desmintió no será una K, ¿no? Y viste que están por todos lados, Roberto. Es factible. La verdad yo que creo no más en Silvia Mercado. A muerte. Además, Infobae no la echó, con lo cual... Perfecto, yo en esas internas, viste, yo me aparto. Bueno, hubo un juego esta semana que salió en el canal de La Nación. Sometieron a algunos oficialistas a que se hagan pasar por opositores. Por ejemplo, no, sí. Es rascando el fondo de la olla. Eduardo Amadeo jugando un jueguito. Les habíamos prometido el juego del sombrero, es decir, tengo el sombrero, los sombreros se pueden cambiar, y ahora por ejemplo, Eduardo Amadeo no es más un diputado de Cambiemos, es, con este sombrero voy a dar, por favor, ¿te parece una tontería? Ahora sos kirchnerista, sos el Amadeo K. ¿Qué te pareció lo que tu jefa política? Estoy feliz, confirmo que ella es mi líder, y confirmo lo que ella dice. El gobierno es el gobierno del ajuste. Toda la realidad que ella me plantea es aquella en la que yo creo. No critico nada. Todas las críticas de esta señora, como las que están en este programa de derecha, son como lo confirma La Nación, que es parte de los medios hegemónicos, demuestran que hay dos Argentinas. Está la Argentina de la liberación y del futuro promisorio, y está la Argentina de la oligarquía. Yo creo en esa Argentina, y todo lo que me quiera decir el gobierno no lo veo. No es cierto que hay obras, hay mucha inflación, este es un gobierno de CEOs, por lo tanto, el 2019 voto a Cristina. Maravilloso.
no hay ningún chiste que agregar a esta escena de los Monty Python. No fue el único que se sometió a este juego del sombrerito. Yo, si me permitís, la semana que viene te quiero traer un sombrerito a vos y hay que hagamos el Navarro Macrista. ¿Podemos probarlo? Lo vamos a intentar. Porque hay un periodista que lo probó esta semana. A ver. Pablo Sirven. Pablo Sirven. ¿Te parece? Bueno, yo creo que Cristina sigue siendo la dirigente más joven, en algún sentido, que conecta con las audiencias más juveniles. De hecho, qué audaz decir, a mí me decían yegua, puta y montonera, hoy meten preso a un pibe por un Twitter. Es decir, ese lenguaje coloquial, esa manera de seducir a las nuevas audiencias, a los nuevos electores, y digo, ir al toro también, porque no era necesario y podría haber estado, digamos, podría haber tenido algún tipo de tropiezo. Novarecio hizo su trabajo, diríamos, hizo el trabajo que seguramente recibió en los medios hegemónicos para llevarla a todas las infamias y calumnias de las causas judiciales que ella aclaró perfectamente. O sea que es muy probable que esto lleve a muchos ciudadanos que equivocadamente seguramente votaron por otros para que el 22 de octubre la voten. Yo no tengo mucho que agregar, no sé si vos querés decir algo acá, el jueguito de Pablo Sirven. No, le salió bien, ¿no? Exactamente, le salió bien y dijo cosas ciertas, increíblemente. Así que pensalo, Sirven, porque por ahí... Por ahí es cántipo. Qué sé yo, viste que es un virus que de repente uno no se da cuenta y lo tiene. Bueno, hablando de los K, el hecho periodístico de la semana seguramente tuvo que ver con la entrevista que Luis Novarecio le hizo a Cristina Fernández de Kirchner en Infobae. Ajá. De la entrevista vos ya hablaste, sí. De lo que vamos a hablar ahora es de las repercusiones. Para mí lo más importante que se dijo al respecto, se dijo en el programa de Guillermo Andino. Fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. A ver, ¿nos podemos detener ahí? Dice, odié a José López, el hombre de los bolsos, del convento. ¿Qué viste ahí? ¿Hay un gesto final? Brazos. Los gestos con la cara hablan mucho de una persona, siempre. ¿Viste alguna contradicción o algo para destacar acá? No, veo que tiene algo marcado. Viene un momento clave, que es cuando le pide a Luis si se puede tomar un momentito para tomar un vaso de agua, porque se la ve compungida ante el recuerdo de algo que efectivamente dañó al gobierno kirchnerista, como fueron los famosos bolsos. Total sinceridad, vamos a la verdad pura y cruda, aunque sea dura. Lamentablemente no creo que esto sea tan sincero como lo muestra. ¿Por qué? ¿En qué te basás? Habitualmente cuando uno dice algo que realmente le siente nostalgia o miedo o lo siente, habitualmente se queda mirando ese lugar. Es como que si vos hablaras de algo, lo odié, me quedo pensando en eso y lo estoy gesticulando exactamente igual que cuando lo estoy diciendo. Parece como, si lo tendría que describir, parece como armado. Que algo le pasa a la ex primera dama que decía, la ex primera presidenta, perdón. Voy a hacer propia una frase de Papo, sí, que se la dijo a DJ Deró en un programa que conducía Nicolás Repeto, que se llamaba Sábado de Bus, que le dijo: conseguite un empleo honesto. Conseguite un empleo honesto o hacete cadete, es la otra que te queda. Bien, no fue la única persona que habló sobre las declaraciones de Cristina, porque también se refirió al respecto una dirigente oposialista, opositora, no sé exactamente cómo definirlo, Margarita Stolbizer. A mí me pareció una buena entrevista por parte de Luis Novarecio. Yo creo que las preguntas fueron buenas. Lo que él no pudo fue descolocarla a ella del libreto que había aprendido, que sería como el que llevaba a los pueblos de la provincia de Santa Cruz. No la sacó de su libreto. Ya tenía preciso el minuto de la entrevista donde tenía que llorar, por ejemplo. Bueno, Stolbizer que tiene los guionistas de Lost, ¿no? Vos sabés, están solos en una isla. Y al final, bueno, no se los voy a spoilear, ya lo saben todos cómo termina Lost. No, bien. ¿No? ¿Vos la viste? Sí, me confundió el final. A mí también me confundió el final, pero me gustó la serie, porque viste que si el final es malo, dice no, sí. Bueno, la serie está buena. Bien, igual que Stolbizer, la serie es bastante buena. Bueno, vamos a hablar ahora de Fernando Carnota, que aportó un dato clave para no llegar absolutamente a ningún lado respecto del caso de Santiago Maldonado. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, Fernando Carnota, lo conocemos todos. Sí. Mírenlo ustedes, Fernando Carnota.
Hoy apareció un parapsicólogo que habló con un fiscal muy conocido. Miércoles. Ya consultan a lo metafísico. Yo no sé, esto es información. A ver, no soy yo el vidente. Esto es información concreta. Yo hablé con el fiscal que lo escuchó. Es un parapsicólogo vidente que dice que, digamos, dio 3 lugares de Chile donde estaría Santiago Maldonado. Bueno, pero, a ver, ¿por qué no lo voy a contar si lo recibió un fiscal? No, y el fiscal creo que se lo dijo a Patricia Bullrich y al juez. Yo soy un fiscal y le escucho un parapsicólogo que me está, te juro por Dios, le inicio juicio político. Yo te digo, hay gente, hay policías que trabajan con todo respeto, con todo cariño, fuera de joda. Me hace acordar cuando desaparecieron los Pomar, ¿te acordás? Sí, ahí estaban. Yo te digo lo que pasó, qué sé yo. ¿Puedo volver al buzo? Estoy anotando el fiscal que habló. Hay que probarla la de No, vos imaginate el humo que tenés que tirar para que Daniel Santoro y Sergio Berenstein te digan para aflojar. En ese nivel está Fernando Carnota, ¿no? Tiró esa y Daniel Santoro le decía... Sí. Dios mío. Y hablando de humo, vos sabés que todas las semanas vamos a tener siempre una noticia vinculada con el caso Nisman. Esta semana hubo muchísimas, hubo muchas tapas, nos quedaron un par afuera, pero hay una joyita que yo no quería dejar de traerte a vos. De archivo memorable respecto del caso Nisman que salió en Clarín. Caso Nisman, un informe forense descarta que haya sido un suicidio. El decano de la morgue judicial le comunicó a la representante del Ministerio Público que en la muerte de Nisman no hubo intervención de terceras personas. Se informó ese día a través del comunicado publicado por la página web de los fiscales, pero no termina acá, ¿verdad? Ahí viene, mira. Y escuchá esto, Roberto, porque con esto ya me despido. No quedó claro qué significa que no hubo intervención de terceras personas. ¿Pudo haber habido entonces una segunda persona además de Nisman? Chao, gente, yo ya la verdad no tengo mucho más que hacer, no hay nada más que agregar, los chistes los hacen ellos, yo simplemente vengo y los traigo. Roberto, un gusto, buenas noches. Muchas gracias. Cuando fue el tema de los bolsos de López, nosotros sabíamos que quién era el principal contratista del gobierno. Y estaba ahí, primero, segundo, tercero, siempre el grupo Macri. Y empezamos a hablar de las relaciones de Macri con José López. En ese momento, de a poquito, fueron saliéndose del lugar. Hicimos varios programas y Clarín dejó de poner a José López en la tapa. Y nosotros seguimos investigando las relaciones entre José López, Mauricio Macri, otros constructores que hacían negocios con José López y ahora hacen mejores negocios todavía con Mauricio Macri. Cristina habló hoy del tema y después, el viernes, en la entrevista con Novarecio, y ahora te voy a mostrar la investigación de Juana Morí. Mirá. 14 de junio del 2016, cuando se enteró que José López tiraba bolsos en el convento. Yo estaba en Calafate y cuando vinieron a decirme, a contarme, yo no miro televisión, no alcanzaba a comprender la escena. Y después tuve una gran indignación y un gran enojo, pero mucho. Y la verdad que hasta el día de hoy quisiera saber, porque siempre con un corrupto hay un corruptor, siempre quisiera saber cuándo, quién le entregó ese dinero. Porque, te digo sinceramente, Luis, me cuesta creer que todavía, frente a fajos de dinero termosellados, numerados, que se pueden identificar, todavía la justicia no haya podido determinar quién se los dio y cuándo se los dio. Es imprescindible encontrar el hilo de quién y cuándo le dieron ese dinero y quién se lo dio. ¿Cómo es posible, Luis, que si vos veías los fajos termosellados, con la identificación del banco, numerados, firma, como lo que se vio en las fotos, ¿cómo es posible que todavía nadie haya podido identificar quién le entregó y cuándo se sacó ese dinero? Y un banco puede informar perfectamente quién lo retiró. Y estaríamos encontrando el hilo conductor entre alguien que ha cometido actos de corrupción y el corruptor. ¿Quién le dio la plata a José López? No se la dio nadie. Hay un soborno. De un lado alguien que recibió la guita y del otro lado a nadie le importa.
nadie pregunta. Acá hay una foto, mira, de Macri con José López. Hay muchas fotos de Macri con José López. ¿Y el del medio? ¿Quién es el del medio? El nexo más fuerte en este momento, Juan. Bueno, en temas relacionados a obra pública, buenas noches Roberto, siempre hay una frase conocida entre los constructores que es: todos los caminos terminan llevando a Grupo Macri. Grupo Macri es sinónimo de obra pública. Ahí está, mira cuántas veces, ¿no? Se lo vio, Nación. Qué bien que se llevaban. Exactamente, bueno, pero como decíamos, hay terceras personas involucradas con esto y es muy curioso porque no se habló nunca más del tema de José López. No. Desapareció de la tapa de los diarios, desapareció de los informes de los noticieros. Por ejemplo, no se habla más. Lo último que supimos es que el juez Casanelo... Cristina pidió que se haga una auditoría de la obra pública de todo su gobierno y que lo haga el Congreso. Bueno, y otra de las cosas que escuchábamos recién a Cristina decir en la entrevista con el periodista Luis Novarecio en Infobae es, bueno, pero ¿cómo es posible que si había un fajo de dinero termosellado, el Banco Central no haya podido determinar todavía... ¿Quién se lo dio a José López? ¿Quién se lo dio? Porque para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Y en el termosellado dice de qué banco salió, de dónde salió, y vos podés llegar, ¿quién se lo dio? Parece que nadie quiere saber quién se lo dio. Bueno, parece que nadie quiere saber y parece que nosotros empezamos a encontrar algunas respuestas sobre por qué nadie quiere saber o por lo menos no se toca más hace un tiempo mostraste que la empresa de Macri, IEXA, había hecho una cantidad de obras impresionantes con Lázaro Báez. Con Lázaro Báez, que era el hombre acusado de darle la plata. Bueno, incluso Iván Jagroski mostró que la carpeta de IEXA estaba en la Rosadita, en la financiera donde presuntamente se lavaba dinero ahí en las oficinas. Ahora, lo que vamos a mostrar es que un hombre, socio, testaferro, como quiera llamarle, de José López, el hombre, José López y él, son lo mismo, es uno de los que más obras está consiguiendo con Mauricio Macri, está consiguiendo además que le paguen de más, cuando vos decís, bueno, yo licito $1 millón, gano y después cobro 10, cosas por el estilo. Bueno, ¿cómo se llama? Eduardo Gutiérrez es su nombre, es decir, hay una persona que está sospechada de ser el testaferro de José López, más que sospechado, digamos, el fiscal ya lo determinó, lo elevó a juicio oral, incluso está procesado junto al exsecretario de Obras Públicas. Justamente este hombre, entonces, Eduardo Gutiérrez, es titular del Grupo Farallón, que es una de las constructoras más grandes del país, que recibió muchísimas obras, imaginarán, con José López como secretario de Obras Públicas. Lo que nosotros no esperábamos era encontrar a Eduardo Gutiérrez, al Grupo Farallón, recibiendo muchísimas obras por parte del gobierno. Vos pensabas decir, no, este corrupto, sácalo de acá. Totalmente, bueno, no, el propio... congelalo, no sé, pero darle cada vez más obras, qué raro. Bueno, en teoría no debería poder participar de licitaciones, o al menos el gobierno decía que no iba a participar más de licitaciones y que no se le iban a dar más obras, porque este hombre, Eduardo Gutiérrez, es el dueño de la casa de José López, que le alquilaba la casa a un precio irrisorio. Se pudo comprobar en la causa por enriquecimiento ilícito del exsecretario de Obras Públicas que José López mandaba a diseñar los planos, es decir, que en realidad él era el dueño de la casa, que él había diseñado esa casa y que Eduardo Gutiérrez le prestaba su nombre simplemente. Ahí lo vemos. La casa queda en el Tigre, dique Luján, exactamente está valuada en $480.000. Esta casa, a nombre del empresario Eduardo Gutiérrez, hoy procesado por la justicia por ser el testaferro del exsecretario de Obras Públicas. Así es. No lo decimos solo nosotros, el propio Mauricio Macri en su momento habló de José López, condenó su accionar y si te parece vamos a escuchar lo que decía hace menos de un año. Bueno, ahora mientras preparan el tape te comentaba entonces, esto vale $480.000. La propia Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, determinó en un dictamen que le elevó al juzgado de Sebastián Casanelo que ya hay pruebas suficientes para creer que esta casa tiene que pertenecer al Estado Nacional y la pidieron, así como le secuestraron el yate, por ejemplo, a Ricardo Jaime. ¿Quién lo pidió, Laura Alonso? Laura Alonso lo pidió. Lo que Laura Alonso capaz mañana va a poder ver a través de nosotros en Economía Política es que el gobierno, el propio gobierno de Mauricio Macri, le sigue dando obras. Ahora sí, entonces vamos a escuchar qué es lo que decía Mauricio Macri hace un tiempo nada más del exsecretario de Obras Públicas. Convento con la intencionalidad de enterrarlos, ahí y ocultar varios millones de dólares. Lo de López, aparte, más allá del bochorno y realmente la indignación que ha despertado en todos los argentinos, han interpretado la política como una política de saqueo, de beneficio propio, y que realmente ha intoxicado y mucho.
Bueno, ahí lo escuchamos al presidente Mauricio Macri, entonces condenar el accionar del exsecretario de Obras Públicas. Pero como te decía, si vos condenás el accionar del secretario de Obras Públicas, condenás también todo lo que estaba a su alrededor. ¿Cómo es posible que... Sus socios, tu testaferro, digo, también te caería mal, ¿no? Desconfiarías del Claro, tipo. pero su testaferro resultó ser socio de Grupo Macri en un emprendimiento en Puerto Madero en el año 2005. Y hay también otros vínculos que ahora te vamos a ir mostrando. Pero para que entiendan un poco el grado de promiscuidad que había entre el empresario Eduardo Gutiérrez, entre el Grupo Farallón y José López, el ex secretario de Obras Públicas, que le daba obras millonarias, justamente vamos a ver qué es lo que decían los noticieros sobre el vínculo que tenían estas dos personas y el alto grado de promiscuidad. Un patrimonio que se mezcla con el de la otra persona directamente. Vamos a ver entonces el vínculo entre Eduardo Gutiérrez y José López. Esto aparece en los teléfonos de López. López tenía agendado llamar a Eduardo Gutiérrez. ¿Vos te acordás quién es? Es el supuesto testaferro que fue procesado junto con Galera por la venta de la Casa de Tigre. Él tenía planeado llamarlo. Le saltaba en la agenda del iPhone llamar a Eduardo Gutiérrez. Fue de las últimas cosas que tenía agendado López antes de ir a revolear los bolsos en el convento. El juez Rafecas, que llegó además, recordemos, con los abogados de López y también de Eduardo Gutiérrez, dueño de casa, porque vamos a decir que este hombre, López, alquilaba esta vivienda y de hecho en las próximas horas deberá decidir Rafecas si la situación procesal también de Gutiérrez en términos de responsabilidad, presunto testaferro es lo que se está sospechando. Habrá que ver de qué elementos tiene el juez como para avanzar en ese sentido. Bueno, entre todas las cosas que se dijeron es que José López tenía agendado llamar al otro día a Gutiérrez, ¿no? Bueno, cuando le peritaron el teléfono a José López, lo que salía era una alarma al otro día a las 2 de la tarde, es decir, el día después de enterrar los bolsos, llamar a Eduardo Gutiérrez. No sabemos obviamente para qué, no era secretario de Obras Públicas además. Claro. De hecho en los registros también figura mucha gente de Grupo Farallón que ingresaba a su oficina. Pero vamos a ver para que quede más claro todavía qué es lo que dice la justicia sobre este empresario, sobre Eduardo Gutiérrez, para después sí ver las enormes adjudicaciones que está teniendo ahora con el gobierno de Macri. 4 de agosto de 2017 el fiscal Delgado solicitó la elevación a juicio de José López y su esposa por enriquecimiento ilícito. En relación al accionar de los imputados, Eduardo Ramón Gutiérrez, Andrés Enrique Galera, que es otro de los empresarios, Marcos Marconi y Carlos Gianni, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que participaron en las operaciones de compra-venta, posteriores firmas de contratos de alquileres y demás maniobras que funcionaron como pantallas de la situación real. Es decir, Eduardo Gutiérrez era una pantalla para poder ocultar el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas, de quien no se habló nunca más. Digo, por si cabe alguna duda, José López recibió al menos 9 millones de dólares de coima, fue la noticia de los últimos años. Nunca nadie quiso saber quién le dio la coima. El fiscal dice que directamente es el socio o testaferro, este hombre Gutiérrez, uno de los constructores más grandes del país. La Oficina Anticorrupción le pide, mirá en esta placa, directamente que entregue la casa. Así es, que entregue la casa porque la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso hizo una presentación ante el juez Rafecas en la que sostiene que Gutiérrez olvida que la causa se lo procesó justamente por haber simulado ser el propietario real del inmueble en cuestión. Justamente, entonces, lo que pide Laura Alonso es que lo pongan al servicio del Estado porque esta casa ya está aprobado. Este hombre que para la justicia es casi José López, lo que te vamos a mostrar ahora, es que es el gran beneficiario de la obra pública de Cambiemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Hace unos meses te mostramos la cantidad de sociedades que había entre Lázaro Báez, el que se supone, es la versión que se dio al principio, le daba la plata a José López, y la empresa de Mauricio Macri. Ahora lo que te estamos mostrando es el que está en la justicia, investigado como testaferro, como hombre que ayudaba a hacer negocios, que hacía negocios con José López, es el gran beneficiado de la era de Cambiemos en la obra pública. ¿Le dará plata a alguien ahora o ya no? Por ahí ahora lo hace... Capaz ya recapacitó. Claro, capaz ya recapacitó. Es una de las posibilidades. Sí. Bueno, pero hasta acá lo que mostramos es Eduardo Gutiérrez, testaferro de José López, todas las pruebas, gente del propio gobierno como Laura Alonso diciendo que está prácticamente probado que es el testaferro de José López. Ahora te vamos a empezar a mostrar y a acercar el vínculo testaferro de José López al gobierno. Las pruebas que lo vinculan
extremadamente con este gobierno. Esto que estamos viendo acá son los aportes de campaña de Cambiemos del año 2015. Los aportes a la campaña presidencial. Recordarán que se hicieron muchas mesas para mientras recaudar hacía los dinero. negocios con José López, ya estaba poniendo la platita en la campaña de Macri. Un huevito en cada canasta Bien, para no perder, y fíjate que le salió muy bien en la apuesta. Entonces, estados contables del PRO al 31 de diciembre de 2015, figura la empresa Piedra Paneles Sociedad Anónima, un aporte de 1 millón de pesos. Sí. La empresa Piedra Paneles Sociedad Anónima no existe. Lo que nosotros hicimos fue buscar este quit y fíjate qué es lo que nos salió. Vamos con la próxima. Resulta que era Diedra Paneles, un pequeño error en la confección del balance del PRO para alejar al testaferro de José López del aporte. Diedra es un desprendimiento del Grupo Farallón, se dedica a la construcción de viviendas, recibió muchísimas obras a través del plan Procrear en la etapa del kirchnerismo. Hoy en día aporta a la campaña presidencial de Mauricio Macri 1 millón de pesos. Ajá. También figuraba como un aportante a la fundación de Gabriela Michetti. 1 milloncito, está bien. Por ejemplo. Ajá. Hasta acá, 1 millón de pesos a la campaña. Puso también? A la fundación de Gabriela Michetti. También mirá figuraba como uno de los financistas. Vamos a ver entonces, ahora sí, una de las obras que tiene hoy adjudicada el Grupo Farallón, Eduardo Gutiérrez, el testaferro de José López, en la era Macri. En 2014 se licita esto que era la repavimentación de la ruta provincial 191 y la 1001 en el municipio de San Pedro. 2014, José López le da obra a su amigo Eduardo Gutiérrez por 96 millones. Ajá. Hace 3 años. ¿Sí? De plata, ¿eh? ¿Qué sucedió con esto? En diciembre de 2015, cuando gana Mauricio Macri, Eduardo Gutiérrez retira al obrador. Se va. Sí. Grupo Farallón dice, nos vamos porque esta obra no se puede realizar. Es mucho más costosa. ¿Qué pasa? Asume Macri y lejos de decirle, bueno, te saco la obra porque estás procesado en una causa por corrupción, porque eras el testaferro de José López, porque retiraste el obrador y nunca repavimentaste nada, le readjudicaron el precio en septiembre de 2016 a 120 millones de pesos. Ajá. Es decir, le dieron un 30% más, tenía 96 millones con José López, le dijeron, eras amigo de José López, no pasa nada, te damos 30 millones más en septiembre. Ajá. En febrero de este año, el tipo ya elevado a juicio oral, la oficina anticorrupción encima. Todo. Eduardo Gutiérrez se presenta y dice, necesito más plata. Pero más plata por menos obra encima. Porque este tramo se lo quitó la Dirección Nacional Vial y le dio 60 millones más, 68 millones más. Es decir, de 96 millones por toda esta obra, termina recibiendo 188 por menos obra. Ajá. Va a realizar entre 20 y 40 kilómetros menos de pavimentación. Sí, en términos reales, le triplicaron, entre que achicó la obra y la guita que le dieron de más, le triplicaron, ahí están los bolsos. Ahí está, ahí Guillermo está, Dietrich. mirá los bolsos, ¿ves? Pero de esto nadie quiere hablar, ¿eh? José López es un hombre que se autocoimeó. Nadie lo coimeó a José López. Se autocoimeó, ¿no? Ahora aparece gente que hace negocio con José López y que hace muchos mejores negocios con Macri. Macri paga mucho mejor que lo que pagaba el Estado anterior. Es un poco ingenuo pensar que el ex secretario de Obras Públicas se movía solo y que esa plata la obtuvo por parte de nadie. Ahora, lo curioso es que ya este vínculo probado, ya procesado en la justicia, un gobierno puso la vara muy alta de verdad en cuanto a los temas vinculados a la corrupción, le sigue dando obra. Vamos a ver entonces de cuánto es finalmente esta readjudicación de precios. Todo esto está, perdón, ¿dónde lo puede ver la gente? La gente puede encontrar todos los documentos vinculados en el destapeweb.com. Está la firma incluso de Eduardo Gutiérrez notificándose. O sea, esto no es un cuento que te está contando Juana Marín. Están todos los documentos, entras ahora al Destape Web y están los documentos, están las firmas, ¿sí? Estos datos son reales, están chequeados y comprobados, no como Silvia Mercado. Claro. Bueno, nosotros incluso fuimos hasta el Grupo Farallón para preguntar por estas obras. Ah, ¿fuiste? Fuimos hasta allá, ¿por qué? Porque no nos atendía nadie. El teléfono, Grupo Farallón queda en Pilar. Dijimos, bueno, vamos, nos subimos con remis, vamos a ver si nos recibe alguien y nos da algún tipo de explicaciones por estos millonarios contratos del 95% de readjudicación de precios. Después vamos a ver, en el Hospital Posadas recibió 353% Eduardo Gutiérrez. ¿De suba? Exactamente. Fuimos hasta... Le va mucho mejor que con José López. Bueno, mucho mejor y además con el pequeño detalle de que antes no estaba procesado por la justicia, digamos, no estaba probado que el tipo era un corrupto, claro. Exactamente. Bueno, fuimos hasta el Grupo Farallón, vamos a ver una situación un tanto tensa, porque con el equipo de Economía Política fuimos a buscar respuestas y nos encontramos lamentablemente con... véalo usted mismo.
Miércoles 13 de septiembre, son las 15 horas y vinimos hasta Pilar, hasta el kilómetro 49 de la ruta panamericana, donde funcionan las oficinas del grupo Farallón, cuyo titular es Eduardo Gutiérrez, el presunto testaferro de José López. Vinimos para ver si su titular o alguno de los representantes de la firma pueden explicarnos qué significan estas últimas readjudicaciones de precios millonarias que obtuvieron mediante la administración de Mauricio Macri. A través de esta firma de Diedra Sociedad Anónima, Eduardo Gutiérrez, Grupo Farallón, aportó a la campaña de Cambiemos, a la campaña presidencial de Mauricio Macri, ni más ni menos que 1 millón de pesos. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Amorín. Quería ver si había algún representante del Grupo Farallón. ¿No puedes sacar fotos? En realidad estuve llamando toda la semana, pero no atiende nadie en el computador. Entonces, como estamos acá... El tema es que si no tenés una entrevista previa, no creo que te atiendan. ¿Ningún representante? Pues la verdad se me hizo imposible comunicarme con alguien directamente. ¿El nombre que dijiste? Juan Amorín. Negativo. Nadie. ¿No viste cómo es esto? La empresa que es muy hermética, ¿no? Decía sigue insistiendo. Si hay algún interno telefónico, algo, nada. Bueno, ya lo vieron ustedes mismos, finalmente no solo no nos atienden en el conmutador telefónico, no solo no nos responden los mails ni los llamados, sino que tampoco nos reciben en persona. Le dieron muchas obras, muchos negocios, le pagan mucho más caro que lo que le pagaban en el gobierno anterior. Vamos a mostrar una más, aunque sea, dale. Así es, una más porque también en el mes de febrero recibieron una readjudicación de precios en la obra del Hospital Posadas. El año 2015, el costo de esta obra con José López como secretario de Obras Públicas era de 256 millones. En el año 2017 pasó a costar 545 millones. Para el Estado Nacional. Esto también es plata del Estado. Se entiende, ¿no? O sea, uno licita para conseguir una obra y dice, bueno, yo te hago esta obra por 256 millones. Gana, durante el gobierno anterior, y va este y le dice, no, quiero más, y este le paga más del doble. Deberíamos averiguar, porque si no nos quedamos con la cosa de que López era un loquito que tiraba bolsos. Pero estos son datos, están chequeados, están en el destape web, podés entrar ahora. ¿Le está dando plata a alguien? ¿Por qué le dan estas obras? ¿Por qué le pagan más caro que lo que había licitado? Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Nos quedamos con los bolsos de López. Así es, bueno, por un lado... ¿Quién le dio la plata a José López? ¿No le interesa a ningún argentino saber quién estaba del otro lado? ¿Quién da las coimas en Argentina? José López es un corrupto. ¿No te interesa quién era el corruptor? Bueno, acá te estamos dando algún indicio, ¿no? Y no interesa tampoco que el testaferro de José López siga recibiendo obras y readjudicaciones del 113%, que es cuanto mínimo realmente llamativo. Aportante de campaña, supuesto testaferro de José López, y sin embargo sigue recibiendo millones y millones y cientos de millones en obra pública. Los gobiernos pasan, esta gente es la que queda como contratista del Estado, lamentablemente. Muy buen informe, Juan. Muchas gracias, como siempre. Y ya estamos con Horacio Berbisky. Hoy se escribió una nota impresionante, Berbisky. No sé cómo un solo hombre puede conseguir tantos datos. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Tenés un equipo 20 trabajando para vos? No. No. Soy el genio del mal. Le entraste a varios temas. Una cosa es la preocupación tuya por la visita de Netanyahu, ¿no? Sí, es muy preocupante la visita de Netanyahu. Podemos ver a Netanyahu probando una de las armas que fabrica su país y que ofrece en venta a la Argentina. Y sobre todo lo que es preocupante es la absoluta falta de información del gobierno argentino, solo generalidades. Macri dijo que coinciden en la necesidad del desarrollo y de las pymes. Dijo una cosa muy simpática, dijo que la colectividad judía contribuye al desarrollo de la Argentina como si fuéramos extranjeros los judíos. Es decir, un reconocimiento del gaucho Macri
a los extranjeros judíos. Yo ¿no? también te agradezco. Digo, mi familia llegó antes que la de él a Argentina, ¿no? Claro. Medio siglo antes de la de él. Pero para obtener la información de qué firmaron, hay que ir al sitio del gobierno de Israel. Porque Israel sí informa. ¿Por qué Israel sí informa? Porque no le tiene miedo a su opinión pública. En cambio, Macri no puede hablar claro con su opinión pública. Firmaron 4 acuerdos. El primero es sobre seguridad pública, para mejorar la cooperación con la policía y las otras autoridades de los dos países para enfrentar actividades delictivas mediante el intercambio de información operativa y estratégica y mediante la cooperación directa entre las respectivas agencias de ambos países. Después hay un acuerdo sobre seguridad social, después hay un tercero sobre aduanas, y estos acuerdos sobre seguridad social y sobre aduanas brindan un acceso único a información estratégica a Israel, que es una forma de decir a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Y el cuarto acuerdo sobre digitalización y transmisión electrónica de documentos argentinos relativos al Holocausto inaugura un canal de comunicación electrónica por el cual podrán ir seguramente cosas más actuales que los documentos sobre el Holocausto. Y para profundizar, digamos, en qué es lo que se firmó, yo consulté a una fuente del gobierno israelí, de la Cancillería israelí. Netanyahu es el primer ministro, pero también maneja él las relaciones exteriores de su país, y explicaron que los acuerdos firmados comprenden intercambio de datos sobre circulación financiera, flujos de cuentas bancarias, actualización de investigaciones judiciales, tránsito de importaciones provenientes de países relacionados con el terrorismo, migraciones, metadatos de redes sociales. Recordás algo de eso, ¿no? Te dice algo eso, ¿no? Seguimientos de escuchas habilitadas por orden judicial, monitoreo satelital de aparatología militar y cargamentos sospechosos, ciberseguridad y ciberdefensa. Esto quiere decir una penetración profunda en dominios del Estado Nacional Argentino y de la sociedad civil argentinos en función de intereses que no son los intereses argentinos, que son intereses extranjeros opuestos a los intereses argentinos. Y esto además pone a la Argentina en una situación, en zona de riesgo. Yo estuve revisando una cantidad de documentos de organizaciones internacionales, oficiales y privadas, básicamente de Estados Unidos, y realmente la Argentina tiene un bajísimo riesgo de atentados terroristas y bajísima relevancia en el tema del narcotráfico. En un momento en el que los atentados se están haciendo constantes en Europa y en otros países. Por supuesto. No es uno cada tanto. No, claro. ¿Sí? Y Argentina está casi afuera de todo eso. Por supuesto. Hay una organización que elabora un índice mundial de riesgo de terrorismo en una escala de 0 a 10. Y 0 es nulo riesgo y 10 es máximo riesgo. Sí. La Argentina tiene 0,49 y está en el puesto 111 entre 153 países. Es decir, que no hay gran riesgo. El gobierno de Estados Unidos dice, por ejemplo, hay una comisión que investiga los atentados terroristas a partir del 11 de septiembre de 2001, que está presidida por un republicano y un demócrata que fueron presidente y vice de la comisión investigadora de aquel atentado. Sí. Son personalidades muy importantes. Y ellos dicen que en la Argentina no ha habido actividad terrorista registrada después de los atentados de 2001. Es decir, la única base de datos internacional que le asigna algún riesgo a la Argentina es sobre el lavado de dinero. ¿Y vos pensás que esto puede ponernos otra vez en riesgo como los atentados que tuvimos en Argentina? Por supuesto, porque eso es lo que pasó con Menem. Cuando Menem se plegó absolutamente a todas las políticas de Estados Unidos, de Israel, de Gran Bretaña, tuvimos los 2 atentados que tuvimos. Claro. Y ese es el riesgo que tenemos en este momento. Tenemos una foto que está de fondo detrás mío de Netanyahu con Sheldon Adelson. Sheldon Adelson es
uno de los 10 hombres más ricos del mundo, es empresario del juego y es socio de Paul Singer en el fondo buitre Elliott. Y además de eso, Adelson es el financista de las campañas de Netanyahu en Israel y de Trump en Estados Unidos. Y de alguien más, de alguien en Argentina, es el financista del fiscal Natalio Alberto Nisman. ¿Cómo encontraste eso? ¿Qué? Y tenemos, bueno, son transferencias, lo que tenemos en pantalla son las transferencias que entre 2010 y 2014 realizó el diario propiedad de Sheldon Adelson, que es el mismo que publica todos estos informes sobre los acuerdos de Macri con Netanyahu, que le transfiere a partir del 26 de octubre de 2010 y hasta el 14 de agosto de 2014, $23.500 cada vez al fiscal Nisman, totalizando $282.000. ¿Y por qué le habrá dado ese dinero? Bueno, Nisman fue uno de los organizadores, junto con Claudio Abruz, secretario de Derechos Humanos del gobierno de Macri, uno de los organizadores de la visita que Macri hizo como alcalde de Buenos Aires a Israel en el año 2014, donde Macri se comprometió a pagar al contado el fallo del juez Griesa en contra de la Argentina. E Israel se opuso en los foros internacionales a las medidas de prevención contra los fondos especulativos que planteaba el anterior gobierno argentino. Y además, Adelson fue uno de los financistas de la llamada Fuerza de Tareas Argentina, Task Force Argentina, que incluyó a la Argentina dentro del eje del mal con Irán y Venezuela, y empezó una campaña de agresión contra el gobierno anterior, señalando episodios de corrupción, los que estamos viendo todos los días. Acá tenemos una pared de pantallas y es muy gracioso porque por un lado vemos que el gobierno dice que Cristina está terminada, que no existe, y por otro lado todos los programas, no tienen otra cosa que Cristina, ¿no? Digo, si está terminada, ¿por qué les preocupa tanto? ¿Pero qué dato ese, eh? Bueno, Adelson es el financista de todas esas campañas y además no es de ninguna manera una coincidencia que Netanyahu venga en el momento en que en el Congreso está para tratarse un proyecto de ley que ya tiene media sanción del gobierno para poder juzgar en ausencia a los iraníes por el atentado contra la Davia. Y en el momento en que se publican las conclusiones de un peritaje de la Gendarmería que todavía no está terminado, donde se afirma que a Nisman lo mataron, y además las dos causas vinculadas con Nisman se unifican en una, ¿a cargo de quién? Del doctor Glock. Entonces, acá tenemos, por un lado, una situación de riesgo muy grave para la Argentina, que puede ser nuevamente víctima del terrorismo internacional, cuando al día de hoy el riesgo es nulo. Claro. Horacio, tengo otro tema para vos. ¿Me esperás un poquito que me interesa? ¿Sí? ¿Lo separamos? En un ratito. Está... Hay otro... Un colega. Un colega. Roberto, ¿cómo estás? Que viene de afuera. Bien. Bien. Hoy tenemos realmente filtraciones, investigaciones. Randall ha descubierto barbaridades. Filtraciones entre conversaciones entre Parrilli y Cristina. Nuevamente, que van a salir esta semana después de la tanda. Después de la tanda. Dale. Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica el mecanismo y la carnada pica. Licenciado. Realmente la opinión pública está escandalizada por lo que se va a filtrar la semana que viene. Todavía no lo escucharon, pero están realmente escandalizados. Una serie de escuchas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, en donde Cristina le ordena comprar unas lanchas de lujo del color que quería, y como no las consigue, Oscar manda a cerrar todos los aeropuertos. ¡No! Sí, lo vemos. Conversaciones entre la Cámpora y la organización terrorista Al-Qaeda, en donde se habla de ataques con metralletas, bombas y lesbianas del tipo X2. ¿Le escandaliza esta noticia? Sí, claro, o sea, no me asombra porque, como te digo, venimos de una mafia, si se quiere, que fue
terrorífica. Nunca antes se vio en Argentina un gobierno como el que nos tocó, que negociaba con cualquier narcotraficante del mundo. No solo con metralladoras y escopetas, sino que también con lesbianas del tipo X2. ¿Cree que debería ser intervenido? Sí, porque de la cámpora se puede esperar de todo. Ya vimos muchas cosas. ¿Sí? Metralladoras y lesbianas del tipo X2. Me parece terrible. Puede haber parte de verdad y parte creado. ¿Le escandaliza muchísimo? Sí. Sí. López y lesbianas del tipo X2. Terrible, terrible. Esa asociación es maligna. Bueno, si estoy ahí, sí estoy en contra de todo eso, esas publicaciones, esos mensajes que no deben no deben todo el tiempo estar hablándose en contra. De Al Qaeda. Hay que pensar más que nada en el ciudadano, en el pueblo. La Cámpora siempre fue una organización muy piramidal. O sea, agarraban las órdenes y las cumplían, no importaban, un tanto inescrupulosos. Pero... ¿Cómo cuál órdenes? Cualquier orden que venga de Cristina. Con metralletas, escopetas y lesbianas del tipo X2. Algo escuché de todo eso. No leí profundamente, así que mucha opinión no puedo dar. Pero le indigna, ¿verdad? Realmente sí. Muy vergonzoso. Cualquier orden de Cristina o del hijo de Cristina, ellos la cumplían por cualquier cosa. O sea, que se hayan filtrado mails entre Al Qaeda y ellos o entre cualquier otra organización y ellos no sería raro. Realmente es escandalizante. Escandalizante. Esto ya está en la justicia y por primera vez, Roberto, hemos accedido como se utiliza ahora. Tenemos pruebas que el juez de la causa nos dio puntualmente que tienen que ver con una carta, un manuscrito, te lo voy a entregar, que se ha encontrado en las oficinas centrales de la Cámpora. Ábrela, por favor. Esto es de la organización Al Qaeda. Abrila, ahí está. Ábrela, perfecto. Lee, por favor, el contenido. Julia Vila, jaja, das, compará, kirala, la, bebés, bu, ba, kis, batus, Eso quiere decir, hola compañeros de la Cámpora. Tenemos listos las metralladoras, escopetas y lesbianas del tipo X2. Sigue, por favor. Blues, nas, dos, taruj, baul, sur, lab, bull, nice, shell, blues, bus, jaj. Se las mandamos pronto. Es realmente escandalizante. Ah. Click, mag, non, ted, bluk. ¿Las quieren en azul o en verde? Y firma. En Hanville. Omar Gutiérrez. Es realmente escandalizante. Esto ya lo tiene la justicia. No es la única filtración que hubo. No es la única filtración que hubo. Ahora vamos a hablar justamente de la filtración que hablábamos antes, que son las filtraciones entre las conversaciones entre Cristina y Oscar Parrillo. A ver, adelante. Hace algunos días se filtró un Wikileaks entre conversaciones entre la Cámpora y la organización terrorista Al Qaeda, en donde se habla de ataques con metralletas, bombas y lesbianas del tipo X2. ¿Le escandaliza esta noticia? Sí, claro, o sea, no me asombra porque, como te digo, venimos de una mafia, si se quiere, que fue terrorífica. Nunca antes se vio en Argentina un gobierno como el que nos tocó, que negociaba con cualquier narcotraficante del mundo. No solo con metralladoras y escopetas, sino que también con lesbianas del tipo X2. ¿Cree que debería ser intervenido? Sí, porque de la cámpora se puede esperar de todo. Ya vimos muchas cosas. ¿Sí? Metralladoras y lesbianas del tipo X2. Me parece terrible. Puede haber parte de verdad y parte creado. ¿Le escandaliza muchísimo? Sí. Sí. López y lesbianas del tipo X2. Terrible, terrible. Esa asociación es maligna. Bueno, si estoy ahí, sí estoy en contra de todo eso, esas publicaciones, esos mensajes que no deben no deben todo el tiempo estar hablándose en contra. De Al Qaeda. Hay que pensar más que nada en el ciudadano, en el pueblo. La Cámpora siempre fue una organización muy piramidal. O sea, agarraban las órdenes y las cumplían, no importaban, un tanto inescrupulosos. Pero... ¿Cómo cuál órdenes? Cualquier orden que venga de Cristina. Con metralletas, escopetas y lesbianas del tipo X2. Algo escuché de todo eso. No leí profundamente, así que mucha opinión no puedo dar. Pero le indigna, ¿verdad? Realmente sí.
Muy vergonzosa. Cualquier orden de Cristina o del hijo de Cristina, ellos la cumplían por cualquier cosa. O sea, que se hayan filtrado mails entre Al Qaeda y ellos o entre cualquier otra organización y ellos no sería raro. Bueno, hemos querido poner 2 veces la charla entre Cristina y Parrilli y no pudimos, con lo cual suponemos que la cámara ha intervenido o algo, no sé qué. Sí, perdóname que me meta, ¿no? Pero hablando de Cristina, o sea, yo he visto que han hablado todo el programa de Cristina y en ningún momento se mencionó el tema de mi vejiga, que sigue sin resolverse. Un tema realmente que parece que yo caí en una espiral del silencio, Roberto. Nadie habla del tema de vejiga. ¿Por qué Novarecio no le preguntó? El caso del fiscal, que estuve ahí, yo estuve, mira, llego a las... Ponele 8, habré llegado. A la elección, a fiscalizar. A fiscalizar la elección. Va, teníamos que ver. Cristina dijo, no se muevan. Sí. Yo, 6:30 de la tarde, escucho... Mira, te traje para que me des una manito, porque esto es televisión. ¿Qué es eso? Entonces, inflate este globo. A medias, inflátelo. Ahí está. Bueno, así, esto es la vejiga mía. No, infla bien. Inflar un poquito más. Más, sí. Ahí está, déjala ahí. Esa, así tomala. ¿Qué cámara la tomás? Ahí está. Esta es mi vejiga. ¿Cómo estaba mi vejiga? A las 10 de la mañana. Sí. O sea, ya está medio una vejiga inflada. Sí, a mí que me infles este. No. Para que le mostremos a la gente que se haga la idea, Roberto, de... Bueno, de cómo estaba. Sí, más podés. Da la voz. Bueno, está toda chupeteada. Pero vos imaginate, o sea, esto imagínatelo, televidente. Imagínate esto inflado, así una piñata, me explota, Roberto. ¿Y te explotó la vejiga? Me explotó y no hay que se haga cargo. No hay que se haga cargo. Pero ¿y que Cristina? Yo te pido debería pagar la Cristina, la vejiga. Mínimo, o que me den una vejiga de sintética, de una cabra, por ejemplo. Algo tengo que tener. De la cámpora. Una vejiga de la cámpora. Una vejiga de la cámpora. Y eso da la orden Cristina y en un... Y yo te voy a pedir que realmente me sigas encolumnado. Yo hice una organización, Las Vejigas Robadas. Vamos a estar concentrándonos en el obelisco el jueves. ¿Vos podés? Sí. ¿Podés venir? Sí. ¿Vas a poder inflar unos globitos? Voy a practicar. Bueno, y vamos a estar cantando como la otra vez, Robertito. A ver. ¡Que devuelvan las vejigas! ¡Que devuelvan las vejigas! ¡Que devuelvan las vejigas! Bien. Gracias, viejo. No. Sos el único que le da. Sí. Gracias, viejito. Anda. Iván, sacame de acá, Iván. Entrá, bancátela. Tuyo. No, una cosa insólita, esto que está pasando, una cosa insólita. ¿Quién es este muchacho? No sé. No, una cosa tremenda, la verdad estoy azorado. Bueno, Roberto, vendemos. Mientras el presidente de la Nación y el jefe de gabinete tienen su propio Vamos por Todo, te vamos a decir quiénes son los apuntados por Marcos Peña y por Mauricio Macri del propio gabinete y del propio esquema de Cambiemos. El peronismo sigue discutiendo una mesa del Incucay. Ya volvemos, dale. Se aplica el mecanismo y la carnada pica, se mastica. Iván Jabrowski. Bueno, Roberto Daniel Navarro, vamos a hablar de lo que va a pasar post-octubre. Si todo si ocurre finalmente como en este espacio nosotros venimos sugiriendo que va a ocurrir, que es un triunfo de la alianza oficialista, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, va a pasar algo dentro de Cambiemos que va a generar un cimbronazo, una etapa antes y después. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de lo que elegimos llamarle nosotros Vamos por Todo, de Macri y de Marcos Peña. El Vamos por Todo, recordás que fue una frase que Cristina Kirchner se matizó en un acto en Rosario. En general se dice cuando ganan los halcones en detrimento de las palomas o algo así. Ahí está, Marcos Peña con la botonera y el presidente atrás. Son las dos personas hoy que toman las decisiones más importantes de la Argentina, pero esto ya ocurría antes. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora Marcos Peña dejó de ser solamente el hacedor de la estrategia oficialista para ser también alguien que está detrás de los frentes y de las alianzas electorales. Un cambio importante, no el único, es el que la supervisa. Los operativos siguen siendo los mismos de siempre. Rogelio Frigerio, Sebastián García de Luca y en cada provincia los hacedores de la estrategia electoral
de Cambiemos. ¿Qué me dicen a mí desde el gobierno? Que una vez que estén los resultados y son los que ellos esperan, van a ir por los críticos, por los díscolos, por los que no se ordenan con la jefatura de gabinete o con la gobernadora María Eugenia Vidal. A saber, los siguientes que vemos en pantalla. Estamos hablando concretamente del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y el presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja, Nicolás María Mazzot. Son los que se podía hablar. Estos son los tres representantes de lo que se llaman, o lo que en algún momento hacíamos el chiste de lo que eran el ala alópata y los homeópatas. Sí. Los homeópatas hacían lo que hacía político de una manera distinta, alternativa, Marcos Peña, Iglesias Filia, Herrero. Bueno, estos son los alópatas, los que creen más en la dimensión humana de los conflictos, en la construcción territorial y en las alianzas políticas para trabajar, en este caso, en el Congreso de la Nación, los que están en los extremos, y García de Luca en la cuestión territorial. ¿Por qué viene el fastidio con ellos tres? Emilio Monzó, en la génesis, tuvo un problema con la gobernadora Vidal. El mismo caso de Sebastián García de Luca, que lo que a mí me decían algunos jefes territoriales era, bueno, cuando habla diciendo el que hizo esto es Macri, cuando hay una obra, cuando hay, no la gobernadora. Eso generó algún cortocircuito con María Eugenia Vidal, que le pidió que se retire la construcción territorial en la provincia de Buenos Aires. Y Marcos Peña tiene un problema personal con Nicolás Mazzot, ya que eso uno podría decir una cuestión de pie. Ahora, aquí hay un problema, que es, en el Senado al PRO le salió 10.000 millones de dólares sacar todas las leyes que sacó, entre deuda, emisiones, ATN, etcétera, etcétera, etcétera. No, institucionalmente me refiero. Después no sé, las non-santas no tengo ni idea. En diputados no le salió un peso. ¿Por qué? Porque la verdad que si hay un lugar donde Cambiemos funcionó, sumo a Mazzot y a Monzó, a Mario Negri, por ejemplo, fue en la Cámara de Diputados. Uno podría decir, sin temor a equivocarse, que fueron los encargados de las efectividades conducentes del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Digo, hay leyes, no sé, la reparación histórica, el blanqueo y qué sé yo, que vos decís, esto no puede salir y salió. Exactamente. Exactamente. Lo hacían estos muchachos. Para correrlo a Mazzot de la Cámara necesitas la mitad más uno del bloque. Que vote la mitad más uno del bloque y que no sea más el presidente. Y a Monzó la mitad más uno de la Cámara. De Luca está a tiro de una decisión ministerial. ¿Qué pasa? Difícilmente tengan, si el poroteo es minuto a minuto, los votos para sacarlo a Mazzot del bloque y para sacarlo a Monzó de la Cámara. Claro, esto con un llamado del presidente o con un llamado del jefe de gabinete se resuelve. Un llamado del jefe de gabinete es un llamado del presidente, porque sabemos que es su hombre en La Habana, en este caso su hombre en Balcarce. Ahora, supongamos que llama Marcos Peña y le pide o a Nicolás Mazzot o a Emilio Monzó que se corran del lugar. O por lo menos lo hace con Mazzot. Le pide que deje de ser el jefe del bloque para que sea Carmen Polledo eventualmente. Bueno, en ese caso lo que dicen dentro del esquema de Cambiemos es que Monzó dejaría o de ser el presidente de la Cámara o al menos de ser el encargado de que las leyes pasen. Porque, ¿cuál es el tema? Dice, yo tengo un jefe de bloque que me funciona, que me sirve, que puede viajar al interior del país, todo dice el esquema de Cambiemos, si se lo sacan a Monzó, no puede seguir haciendo su tarea. Sería algo extraño, pero es una cuestión atípica de cómo el gobierno hace este tipo de soluciones. Ahora, estaba viendo acá algunas cosas que me había notado, ¿no? Porque un dato que te quiero dar es que los gobernadores seguramente armen un bloque federal, donde van a estar todos los diputados de estos gobernadores. En ese bloque federal, según el gobierno, los que van a tener más peso son Urtubey y Mansur, Schiaretti y Domingo P., porque son los que tienen más diputados en la Cámara Baja. Ahora, vos acá tenés un problema porque el peronismo está en un lío. Parece no haber síntesis, no haber una cuestión intermedia entre una Cristina Kirchner, que es la dirigente peronista que más votos tiene hoy en la República Argentina, y el otro ala del peronismo que parece más ser un sidecar del gobierno que realmente una alternativa de poder. En el caso de Pichetto directamente dijo que apoyaría una precarización laboral. Escuchalo en el Rotary, a Miguel Ángel Pichetto. Leyes que impulsó, como por ejemplo RT, que también fue una experiencia de trabajo realizada con la representación del gobierno, del Ministerio del Trabajo, y con los sindicatos y con el Congreso, una ley que indudablemente apunta a bajar el costo de los juicios laborales y de la industria del juicio.
Es insostenible en un mundo difícil de falta de trabajo y de falta de inversiones, seguir sosteniendo mecanismos de reclamo laboral con principios del derecho civil, en donde la indemnización tiene ejes realmente muy complejos que pueden afectar la vida de una empresa pyme o llevarlas al cierre. Bueno. Me dio impresión. Es el presidente del bloque del Senado en la Cámara Alta. Yo siempre digo de Pichetto que es un senador romano. Él defiende a Roma, al Estado, no a un espacio político. En este caso, el Estado de Cambiemos. Y tiene mucha sintonía. Habla con el presidente, habla con el ministro del Interior y habla con el jefe de gabinete. Ahora, mi pregunta es, entre la expresión más dura del kirchnerismo y Miguel Ángel Pichetto, ¿no hay nada en el medio? El candidato peronista que se va a lanzar el 23 de octubre, Juan Manuel Urtubey, a presidente porque no le queda reelección en su provincia, ¿esa es la única alternativa que tiene el peronismo? Yo lo pregunto, porque, a ver, quienes están hablando en contra de una reforma laboral es la CGT, no es Miriam Bregman, porque por ahí acá hay como registros ya se distintos. pronunció claramente. Exactamente, los 3 triunviros, no solamente uno. Entonces, esto, Roberto, simplemente como un tema de datos. Macri está fuerte en la región centro, tiene una construcción en San Luis con el peronismo con el candidato Poggi. Hace poco una foto de Paredes Urquiza, el intendente de La Rioja, peleado con Beder con Julio Martínez, que es una foto donde quieren replicar lo que pasó en San Luis. Gustavo Sáenz está en el Frente Cambiemos de Salta. El vice de Morales y el de Colombi son peronistas. Yo lo que digo es, entre un peronista que saluda una reforma laboral que no conoces y un peronismo que no quiere hacer un cambio de lo que viene, el PJ no K y el kirchnerismo debería haber una síntesis, me parece a mí, porque si no Cambiemos no solamente va a ganar ahora, no solamente va a ganar en el 2019, sino que se va a quedar a vivir. Qué pesimista. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísima audiencia hoy, mucho movimiento en las redes sociales también. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Para jamás las cartas que no ampara. Quien te muestra la moneda, una sola cara. Y la máscara, más cara, la carcajada, las arcadas más zarpadas, zarparan aguas más claras. Verdad, aunque moleste, aunque cueste, aunque reste respeto, aunque el cielo celeste. Puedes cambiar el lente, tu derecho excelente es poder reconocerte en una voz diferente. Yo termino la espera y no hay escape en esta esfera. El destape te espera en la puerta de la heladera. Si el medio no es remedio y solo es escudo, fíjate. Te toman por boludo.